Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Acá un nuevo año, una nueva temporada. Tercera temporada, ¿eh? La verdad que acordate cuando arrancamos en septiembre del 23, habíamos arrancado muchos meses antes a practicar, a aprender cómo hacíamos, la, el seguimiento de los temas, ¿no? La agenda y demás, pero salimos en septiembre, mirá todo el tiempo que pasó, la cantidad de cosas que pasaron, y acá estamos en una nueva temporada. Sí, que de hecho habíamos comenzado a practicar justo antes de que se formen las listas para Sí, lo que fueron las elecciones. es verdad. Entonces estuvimos como craneando en el momento donde podemos decir que ha explotado el sistema político argentino y bueno, ahora estamos en ese recorrido de esa reconstrucción del mismo. Así es. De hecho, hablabas de reconstrucción, y salió el primer decreto nombrando, poniendo una etiqueta al año. Argentina desde hace muchos años, cada año tiene un nombre, y a este el gobierno le puso Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina. Un poco grandilocuente, pero bueno, es el nombre que eligieron. Sí, sí, que obviamente tiene como detrás este corolario de que bueno, la Argentina ahora va a crecer eh, como pedo de buzo, esa fue la idea que ha instalado el presidente de la Nación en sus discursos. Veremos cómo le va a Argentina, ya como para spoilear un poco la película, en un año un país no puede crecer abismalmente, por lo tanto podemos ver detrás de ese velo la situación del país, que claramente va a ser distinta a la del 2024, porque el 2024 fue muy malo. Muy malo, durísimo. Creo que no hace falta ni que lo digamos, el oyente solo sabe lo que pasó, ¿no? Claramente que no es una acusación a esta nueva gestión que se encargó de estabilizar por lo menos la macroeconomía desde el momento que asumió. Podemos decir, para corregir esos errores que venían arrastrando las gestiones anteriores y que bueno, a veces lleva a que aumente por ahí la pobreza o que aumente la desigualdad económica, que caiga la actividad económica. Pero fue bastante fuerte, ¿no? Fue un récord, básicamente, cómo cayó la economía en los primeros trimestres del año. Sí, es una descripción. Como dijiste, las causas son múltiples y muchas son previas, pero claramente es una descripción de lo que vivimos, un año duro. Así que bueno, veremos si efectivamente es el 25 el año de la reconstrucción. Por lo pronto, en todos los documentos públicos, decretos, leyes, notas, resoluciones, arriba a la derecha va a decir año de la reconstrucción de la nación argentina. Porque para eso sirve esto del poner una etiqueta cada año. Todos los documentos de ese año llevan esa etiqueta. Sí, es una apuesta muy fuerte porque luego la historia va a juzgar si se reconstruyó o no. Y bueno, pues ya puede ser utilizado como un título de forma irónica para un futuro paper o, o título de un libro, pero bueno, es la apuesta que ha decidido jugar el Poder Ejecutivo y veremos cómo le va en este año, que va a ser bastante convulsionado en Argentina, como siempre, cuando hay elecciones y Sí. campaña política de por medio. Somos jóvenes, así que seguramente vamos a poder ver qué es lo que la historia dice de este tiempo. Tal cual. Un 2025 que en Argentina va a comenzar con una reconstrucción del sistema político, no sabemos si de manera definitiva, recordemos lo que fue la experiencia kirchnerista, lo que tardó en conformarse ese antikirchnerismo, esa oposición que luego fue a elecciones bajo esa oferta que era Cambiemos, tardó muchísimo tiempo en formarse aquella coalición, pero bueno, quizás vemos o vamos a ver algunos intentos, algunos partidos políticos generando incipientes alianzas
para postularse a estas elecciones que claramente son legislativas, eso hay que hacer una aclaración, por lo tanto son totalmente distintas a las nacionales, con un nuevo sistema electoral. Recordemos que las próximas elecciones van a ser, las nacionales van a ser con boleta única, y veremos qué harán otras jurisdicciones que también tienen elecciones locales, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elige legisladores porteños, y como también, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que va a elegir parcialmente su Cámara de Diputados y de Senadores. Algo súper interesante del cambio del sistema electoral, de la boleta única, es que en la ley hubo un artículo que fue medio resistido por algunos, pero en mi opinión es muy bueno, es que desacopló del instrumento electoral las elecciones nacionales de las locales que pueda haber en las provincias en las que lo va a haber. ¿Qué significa eso? Que la gente va a votar con una boleta, con un sobre, con una urna a los candidatos nacionales y con otra totalmente distinta, boleta, sobre, urna, etcétera, a los locales. Entonces, supongamos, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, el elector va a presentarse ante la autoridad de mesa y le van a dar dos instrumentos distintos. En un caso la boleta única de papel nacional y en el otro veremos si la ciudad de Buenos Aires insiste como en su momento con el voto electrónico y la provincia de Buenos Aires claramente va a tener la boleta partidaria, que muchos llaman sábana, erróneamente se llama partidaria, donde cada partido tiene su boleta, ¿no? Le van a dar un sobre y va a tener que entrar al cuarto oscuro, como hacíamos siempre antes, y elegir ahí entre la multiplicidad de oferta que probablemente haya. Así que va a ser un ejercicio muy interesante el desacoplar nación y provincia. Algunas provincias no van a tener elecciones locales, Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo, eh, pero Santa Fe sí va a tener su elección de eh, convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución. Y el caso de Entre Ríos es interesante porque si bien no va a votar nada localmente, modificó su legislación electoral de partidos políticos y demás muy recientemente, adoptando la boleta única de papel para el año 27, cuando sí elija las autoridades locales. Tal cual, queda ahora en veremos qué van a hacer los mandatarios provinciales en relación si desdoblan o no, en el caso de el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, que lo que haría es no solo mover las elecciones a otro día distinto de las nacionales, sino que también la conformación de listas, la presentación de listas, es decir, se va a correr todo el calendario electoral para cada jurisdicción. ¿Qué tiene esto de diferente que puede ser un riesgo o también puede jugarte a favor? Que es lo que se habla de, bueno, lograr que se haga una campaña local que pertenezca a la ciudad de Buenos Aires y que no se enganche con la campaña nacional, y lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Cabe aclarar que en la provincia de Buenos Aires jamás, desde la vuelta de la democracia, hubo una elección separada de la nación. Claro, que juega con esa idea, que para quienes hayan leído El Nudo de Carlos Pañi, de que la provincia de Buenos Aires nunca ha logrado tener su agenda propia, que fue algo que ha dicho Alem cuando se le quitó a la provincia de Buenos Aires lo que hoy sería la ciudad autónoma, ¿no? Y es algo muy interesante porque se puede ver un riesgo acá, que es por ahí lo que algunos le critican a Axel Kicillof si llegase a desdoblar las elecciones, es que no sé qué tan bueno sería que se arme una campaña de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con el tema de inseguridad, ¿no? Claro. Quedaría al desnudo todos los problemas que la provincia tiene, ¿no? Tal cual. Por lo tanto, bueno, no solamente inseguridad, infraestructura, cuestiones sanitarias, Salud, cuestiones. educación, todo. Por lo tanto, sería un riesgo bastante grande jugar con esa estrategia, pero bueno, vamos a ver si va a suceder o no. Eh, Hasta ahora todo está en veremos, pero en los próximos días debería informarse o tener algo al respecto sobre esto.
Sí, destacamos algo, ¿no? Que lo menciona ahí Pañi en el nudo, pero para profundizar, ¿no? Esto de la agenda propia. Educación, salud, justicia, seguridad y en alguna parte infraestructura y otro tipo de servicios públicos dependen de las provincias, exclusivamente de las provincias. Más allá de que haya un Ministerio de Salud, o de Educación Nacional, etcétera. Pero la prestación del servicio, por constitución, es de la provincia. Y fíjate que en la provincia de Buenos Aires eso funciona muy mal y nunca se da ese debate. Siempre es, no, porque el presidente, o la presidente, o el tal, o el cual, o el ministro nacional, lo que sea, y se desvía el foco. Bueno, me gustaría ver que se debatiera, eh, porque el hospital tal de la provincia de Buenos Aires funciona mal. Las escuelas rurales, tal cosa. Las escuelas del conurbano bonaerense, tal otra. Es un lindo desafío. Sí, sí, va a ser interesante si se llegase a dar. Vamos a ver. Es un riesgo muy grande, pero bueno, aparte de esto llevaría una confrontación también en las facciones del peronismo, Claro. la facción que responde al gobernador y la facción que responde a la cámpora. Por lo tanto, puede llegar a generar un quiebre en lo que sería el grupo opositor más acérrimo al gobierno nacional. Sí, sí. Volviendo a lo nacional y a las elecciones nacionales, ya hemos dicho en los últimos episodios del año pasado, del 2024, que íbamos a dedicarle al principio de este año, en algún momento, y lo vamos a hacer en febrero, cuando volvamos. Hoy estamos haciendo el primer episodio del año 25, nos vamos a tomar enero, el resto de enero de vacaciones y volveremos en febrero. Y para entonces vamos a hacer un estudio pormenorizado de quiénes son los que renuevan sus bancas nacionales en cada una de las provincias, porque la pregunta que nos hacíamos al final del año pasado era, bueno, Milei necesita más o menos 90 diputados para tener el tercio que necesita para obtener gobernabilidad, llamémoslo así, ¿no? Para que no le bajen los decretos, para no le puedan imponer leyes y demás, ¿no? Y ¿a quién se lo va a sacar? Esa es la pregunta, ¿no? Él quiere ganar más de lo que tiene, perfecto. ¿Y quiénes van a perder su banca? Y en cada provincia es distinto. Entonces, bueno, vamos a hacer ese análisis porque también eso nos va a permitir empezar de a poco a inferir cómo podrían llegar a ser las alianzas, las uniones de tal o cual partido en tal o cual provincia, porque va a ser bastante, se va a provincializar el debate nacional. Sí, tal cual. De hecho, esto de que empiezan a haber reformas provinciales y demás fue algo que sucedió mucho en la etapa de los 90, cuando empezaron todas las provincias a hacer sus propias reformas constitucionales, porque era medio de cuidemos los partidos, ¿no? Cuidemos nuestro propio territorio Claro, ante el avance de este fenómeno, que en ese caso era Menem, ¿no? Pero bueno, ahora es Javier Milei, más allá después de la cuestión ideológica y las políticas económicas, sino de la ruptura del sistema político, que es muy interesante y en eso coincide bastante el fenómeno de los 90 y el actual. Y sí, claramente se van a provincializar y una de las cuestiones que por ahí me generan muchas dudas es cómo van a reaccionar los partidos provinciales, que por ahí son muy pasivos con el gobierno nacional, de hecho le votan leyes o votan a favor del gobierno, cuando probablemente jueguen fuerte la libertad avanza en esas jurisdicciones. Por lo tanto, puede llegar a tener ciertos roces con los gobernadores. Veremos. No sé cómo se va a comportar eso. Vamos a tener que prestar atención y la única manera de saberlo es justamente haciendo un análisis pormenorizado de las bancas que se van a renovar. sí. Sin ninguna duda, este año va a ser muy movido, va a haber de todo. La campaña va a traer, como siempre, cosas buenas, cosas malas. Es como en el río cuando revolves el barro de abajo, empieza a hacerse turbia el agua. Bueno, es muy probable que termine pasando eso. Vamos a volver probablemente sobre la idea esta del revival de los 90, como muchas de las cosas de los 90 están volviendo a esta Argentina del siglo XXI, porque ya lo hemos tratado en varios episodios, hay muchos indicios de eso y bueno, nosotros creemos por nuestro análisis que está pasando en muchos aspectos
y vamos a ir viendo también cómo, haciendo este análisis de política comparada, campañas anteriores de la década del 90, campañas de ahora, a ver qué pasa, también cómo se asemejan, cómo se relacionan. Va a ser muy, muy interesante el año, muy interesante. Así es, y ahora pasamos un poco a la región, porque hay un país muy importante en la región, que es Brasil, que va a ser protagonista en el 2025, básicamente por dos cuestiones, pero también por su mismo peso que tiene en la región y en el mundo, porque Brasil va a ser anfitrión de COP30 y también es, ya desde el 1 de enero, presidente de los BRICS, ¿no? Por lo tanto, va a tener una capacidad de acción muy interesante, es decir, va a poder instalar en parte la agenda que mantiene a nivel internacional Lula da Silva, que lo podemos resumir en una cuestión de cambio climático. Después, bueno, Brasil puede hacer otra cosa, sí, pero la agenda que promueve Lula es la cuestión climática, la cuestión del hambre cero y ese impuesto de la riqueza y demás, y también la idea de que el tablero geopolítico no se forme en dos grandes potencias o una potencia. Obviamente él siempre se refiere a la potencia de los Estados Unidos, pero a veces también tira un par de palos, por así decirlo, a otra potencia de la cual vamos a hablar después, que es China, claramente. Por lo Sí. tanto, vamos a ver cómo Brasil se mueve en este océano, que es la política mundial o internacional. Y te agrego algo noventoso también, la devaluación del real, ¿no? Bien noventosa. Sí, de hecho, mi mamá ha viajado, no recuerdo si en el 97 o en el 98 por primera vez en Brasil y le resultaba muy barato en ese momento porque justo, bueno, Argentina seguía con su apreciación gracias al 1-1, pero justo en ese momento Fernando Enrique Cardoso devalúa la moneda Claro. para confrontar lo que fue la crisis económica de fines de los 90. Eso hizo que Brasil esté regalado para los argentinos. Era mucho más barato estar en Brasil vacacionando que estar en Santa Fe. Bueno, algo que pasa hoy, este Exacto. verano, es así. Tal cual. Es interesante, después lo podemos dejar en la descripción, el día de hoy, que es 3 de enero, publicó La Nación un relevamiento de precios comparando Punta del Este, el sur de Brasil, y playas de la costa argentina. Y bueno, hay un par de precios donde se ve claramente esta disparidad. Sí, y hoy miraba una información oficial del Estado argentino. No recuerdo si era de migraciones o de vialidad o algún organismo así, eh, que tiene que ver con la movilidad. Y estiman 1 millón de personas pasando de Argentina a Brasil. 1 millón de personas en la temporada. Es mucho, ¿eh? Sí, es muchísimo, de hecho hay muchos que viajan por primera vez a Brasil. Es cierto que Brasil aún no sigue siendo el destino favorito de todos los argentinos por el tema del traslado. Si viven muy lejos del destino, tienen que tomarse un avión y hoy tomarse avión, sobre todo vuelos internacionales, sigue siendo caro para el bolsillo del argentino promedio. Pero si vas en auto y lográs dividir los gastos, es prácticamente regalado, Sí, se sí, paga sí. solo. Y es más, ahora podés pagar incluso con billeteras virtuales, con pesos. Tal cual, no necesitas ir a una casa de cambio. Bueno, casa de cambio no se puede porque Argentina no te permite comprar Claro, libremente, pero no necesitas comprar justamente moneda de manera ilegal ni nada por el estilo. Perfectamente podés utilizar estas aplicaciones que te hacen el cambio en el momento y encima es mucho más fácil porque funciona como un sistema de transferencias, claro. por lo tanto es súper ágil. Pero bueno, ese es el Brasil que comenzó en el 2025, que también tiene muchísimos desafíos. Justamente esta devaluación, más allá de que para el turismo sea una gran oportunidad, sobre todo para el turismo de la región, Argentina, Paraguay, Uruguay, bueno, también tiene problemas en la política doméstica y va a ser interesante analizarlo a lo largo del año. Veremos cómo impacta eso, no sé, en la inflación, por ejemplo. Y, y si hablamos de inflación y hablamos de la región, aunque está un poco más lejos, pero México está entrando en una fase inflacionaria, eh,
casi no, por decisión política, gubernamental, de emitir y dar subsidio y demás. Y bueno, están entrando en una fase a la Argentina, digamos, ¿no? De inflación que puede llegar a complicarles bastante el panorama de acá al futuro. Si con la evaluación Brasil traslada precios, bueno, va a tener algunos beneficios, pero bueno, hay que seguir el tema de la inflación y de la suba de los precios, ¿no? El costo de vida para los brasileros. Tal cual. Dos cosas para agregar. México, que viene de varias gestiones con cierto equilibrio, por lo menos Claro, en el frente fiscal, y de hecho eso era lo que los progresistas argentinos le reclamaban al gobierno de Alberto Fernández. Si México pudo, ¿por qué nosotros no pudimos? Y otra cuestión es la política económica que se va a abrir con la gestión de Trump, ¿no? Un ciclo que apunta todo a un dólar fuerte. sí, Por ende, las otras economías o el resto de los países, bueno, ya se está intentando atajar. Uno puede mencionar, bueno, esta política expansionista de México, de Brasil, China mismo también prevé que para el 2025 va a tener una política expansionista por la cuestión de Trump, la llegada de Trump a los Estados Unidos. así es. Va a ser el 20 de enero y bueno, inaugura su segunda presidencia. Objetivamente, creo que llega mucho más preparado Trump y su equipo que lo que llegaron hace 8 años. Se nota que hay mucha gente trabajando en el programa de gobierno. A alguien puede gustarle, a otro no gustarle. Eso es materia de debate, pero claramente llegan bastante más preparados que la vez anterior. Y algo que es muy interesante es que llegan muy cohesionados como grupo político, ¿no? El trampismo. La vez pasada, cuando asumió, echó mano al Partido Republicano porque no tenía gente para ocupar cargos y la gran amenaza que parecía el outsider loco se tapó enseguida porque no sé qué, no, qué porcentaje, pero no sé, 2/3 de su gabinete eran todos viejos republicanos, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, no, tranquilos, el establishment va a gobernar. Y más o menos fue así. Esta vez va a ser bastante distinto. Tuvieron su tiempo de crecimiento como facción, digamos, dentro del Partido Republicano. Y hoy por hoy, bueno, hay un trampismo claramente que domina el Partido Republicano, habiendo ganado, lo va a dominar probablemente por mucho tiempo más. Así que también es algo interesante de ver esta evolución en la política norteamericana, ¿no? Un grupo humano, si se quiere, todo un gabinete decidido en tener resultados políticos, obviamente, rápidamente, ¿no? Sí, Esa guerra comercial contra China, bueno, ya que es distinto, porque si uno recuerda o intenta recordar un poco lo que fue la gestión Trump, estaba muy eclipsada por la cuestión migratoria, ¿no? Y por cuestiones que eran imposibles, como por ejemplo el muro de México, o como por ejemplo ahora mandar inmigrantes a un barco y demás, son cuestiones que son de la campaña política, por más que después Trump los mantenga, son difíciles. Pero la política comercial o la guerra comercial contra China, y eso ya es algo más serio, sí, tal cual. y claramente ya se ven reacciones en todos los países, no solo en China y en algunos más. Bueno, y hablando de China, China también va a ser un jugador importante a lo largo del año. Bueno, lo es hace mucho tiempo, pero particularmente este año, porque, bueno, hemos hablado ya el año pasado de los BRICS y la importancia que están tomando los BRICS. La última reunión de ellos fue en Kazán, en Rusia, pero si bien fue en Rusia, pero la manija la lleva China. Sin China no sería lo mismo. India tiene su parte, es verdad, y es un jugador a mirar, pero bueno, va a ser un año importante para China en su pelea con Estados Unidos, como dijimos, y en afianzarse como potencia mundial en América Latina, ¿no? Con la construcción de infraestructura y el casi copamiento del comercio en algunos aspectos. Más si Estados Unidos se cierra, probablemente más todavía. Y bueno, África y Europa, y ni que hablar del sudeste asiático, ¿no?
Sí, tal cual. Quería mencionar la cuestión como cómo se puede ver el peso de China en la región. Recordemos lo que fue el puerto en Perú, Sí. un puerto gigante que se ha inaugurado hace unos meses. China va a seguir apostando en América Latina, sobre todo en países donde la balanza comercial de ellos es bastante positiva. Por ejemplo, con Argentina nosotros le estamos vendiendo cada vez menos y le estamos comprando mucho. Y China mantiene esta política con varios países de la región. El ejemplo de Perú podemos verlo ya lo podemos ver en Mozambique, con el puerto de Maputo hace ya una década. Y bueno, podemos ver qué es lo que va a pasar con el puerto de Perú y lo que pasó con el de Mozambique, con Maputo, que se convirtió en la puerta de entrada y de salida de los productos de África. Y bueno, probablemente con el de Perú pase lo mismo. O sea, ya tenemos un destello de lo que pasó antes en lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sí, tal cual, y que ya está generando reacciones. Por ejemplo, un país como Alemania, que ya hemos hablado, que las elecciones son pronto, en febrero, si mal no recuerdo, el 18, donde ya se empiezan a ver los problemas de esta dependencia económica con China, que varios países europeos lo están padeciendo. Alemania ha apostado mucho en China, muchos productos alemanes se han fabricado en China. Ahora China es lo que le vende los mismos productos a Alemania, perdón. Y bueno, lo cual genera que la economía alemana se estanque. Así es. También otra cuestión interesante, que obviamente tiene contradicciones porque nadie puede sostener que las megaciudades de China son muy buenas en cuestiones climáticas. De hecho, viven en condiciones climáticas bastante adversas. Pero muchos empiezan a ver, y esto me parece muy interesante, ya que Estados Unidos no va a jugar un rol clave en la cuestión climática, o por lo menos eso parece, si China va a intentar ocupar ese lugar, como así fue con la cuestión del libre comercio, ¿no? Los países, por así decirlo, liberales, dejaron de hablar de ese tema y hoy cada vez son más proteccionistas. Y China se volvió un defensor del libre comercio, obviamente con características chinas, pero defensor del libre comercio, si va a suceder lo mismo con la cuestión climática. Lo hemos visto en lo que fue su acción en la COP29 que fue en Azerbaiyán, ¿no? Sí, es interesante. Tecnología le sobra. Tecnología para la transición energética y para el cambio climático le sobra, desde autos eléctricos hasta todo tipo de telecomunicaciones. Lo tienen todo, ¿no? Y están dispuestos a ofrecérselo a quien lo quiera comprar. Con lo cual, es muy probable que sí, se conviertan en un jugador preponderante. Además, bueno, la COP va a ser en Brasil, ellos tienen buena relación, bueno, puede que tengan ahí un espacio importante. Son todas cosas a ver este año, realmente creo que va a ser un año muy interesante en muchos aspectos, no solo internamente en Argentina, sino así global y regionalmente. Tal cual. Así que nos veríamos a partir de febrero con Craft Courier. Así es, queríamos dejar inaugurada la temporada, hacer un pequeño raconto de lo que acontecerá en el año y dejarlos con las ganas de más y agradecemos desde ya el apoyo que nos han dado todos nuestros fieles oyentes desde ya hace más de un año en esta tercera temporada y esperamos contarlos con nosotros también en esta. Muchas gracias. Muchas gracias y les deseo un buen comienzo de año. Hasta la próxima. Nos vemos.